Proverbios 22:6 es uno de los textos mejor conocidos del libro de Proverbios. De acuerdo con Proverbios 1, versículo 1, nos dice el texto: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos 31 capítulos de Proverbios fueron compilados primordialmente por Salomón, y lo que tenemos en Proverbios son frases cortas que explican alguna verdad bíblica y la aplican a la vida cotidiana. Es un libro muy importante. El tema principal es la sabiduría. De hecho, Proverbios 1, versículo 7 nos da el versículo clave. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra sabiduría en Proverbios se refiere a la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Y aunque en la gracia común de Dios cualquier persona, inclusive un incrédulo, podría beneficiarse de manera superficial, temporal, limitada, al aplicar los principios que vemos en Proverbios, únicamente un hijo de Dios, un creyente genuino, puede aplicar Proverbios de una manera que agrada a Dios. Por eso nos dice Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo un cristiano, hablando en esta época, en la época de la iglesia, alguien que ha creído que solo Cristo, únicamente en Cristo, únicamente por fe, únicamente por gracia, lo ha salvado, ha venido a Él en arrepentimiento y en fe, solo esa persona tiene el Espíritu de Dios y tiene la capacidad de entender la palabra de Dios y aplicarla como agrada a Dios. Y hablando específicamente de los padres, es lo mismo para el padre cristiano. Aquí en Proverbios encontramos, como decíamos hace un momento, uno de los textos mejor conocidos en el libro de Proverbios, que es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye, o en el hebreo, entrena al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es uno de los textos que ha sido más mal interpretados y más mal aplicados probablemente en todo Proverbios y en toda la Biblia. La razón es que muchas veces no entendemos correctamente lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Y por ello necesitamos entender qué es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, para que así preguntemos cómo se aplica a nuestra vida. Estas son dos preguntas que siempre debemos hacer para entender y aplicar correctamente la palabra de Dios. En el caso de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este texto no garantiza que cuando un padre cristiano le enseña a su hijo principios bíblicos, nunca se va a apartar de ellos de por vida. La razón de esto es por lo menos 4 razones. En primer lugar, Proverbios nos da principios generales, no leyes absolutas. En otras palabras, esta no es una garantía de que si un padre instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque entran otros 3 principios que vemos a lo largo de las Escrituras. El segundo de ellos sería la responsabilidad de los padres. En otras palabras, este texto da por sentado que un padre está cumpliendo con su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? En el libro de Proverbios, enseñarle al hijo lo que dice la palabra de Dios, qué significa. En términos de Efesios 6:4, tomando el principio y viéndolo en nuestra época, en la época de la iglesia, Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí tenemos la responsabilidad de los padres, ahí genérico padre y madre, por lo que vemos en el contexto de Efesios 6, 1-3, pero la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a los hijos recae, de acuerdo con las Escrituras, primordialmente en el padre, porque el padre es por diseño el líder espiritual. Claro que lo vemos en el libro de Proverbios. También la madre debe instruir a sus hijos con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero el que lleva la
responsabilidad primordial de instruir a sus hijos es el padre. Por ejemplo, ahí en Proverbios 4 nos dice Salomón, hablando de esa cadena que debe ser inquebrantable por la gracia de Dios, es el ideal. Cuando un padre instruye a su hijo, el hijo se arrepiente, cree, y de ahí ese padre, ese hijo, cuando tenga hijos, instruye a sus hijos y los hijos se arrepienten y creen, y lo que hace es que van construyendo eslabones generacionales de transmisión de verdad bíblica. Nos dice Proverbios 4:1, para ilustrar de nuevo esta responsabilidad de que el padre es el que conlleva la responsabilidad primordial de ser el líder espiritual, el maestro de la palabra de Dios en el hogar. Proverbios 4 nos dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:2 continúa Salomón diciendo, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y aquí viene esta ilustración de Salomón en el 4:3 de Proverbios. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y en Proverbios 4:4, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahí tenemos a Salomón explicando cómo su padre le enseñó, su padre quien fue David, y después como aquí en Proverbios 4:1, él, Salomón, después de que aprendió de su padre David la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, él se los enseñó a sus hijos. Esta es la responsabilidad de los padres. Entonces, aquí en Proverbios 22:6 vemos que este principio general se cumple en primer lugar cuando tenemos cumplidos los últimos tres principios que queremos explicar. En segundo lugar, cuando los padres están cumpliendo la responsabilidad de instruir a sus hijos con la palabra de Dios. Ahora hay que aclarar aquí algo importante. Proverbios fue escrito bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica. La ley mosaica va desde Éxodo 19 hasta el Calvario, desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. En ese pacto Dios se comprometió con la nación de Israel a que los iba a bendecir si ellos obedecían. Esto lo vemos en Éxodo 19 y reiterado, por ejemplo, al final de Deuteronomio 28, Levítico 27. Cuando el Señor Jesucristo viene, Él cumple el antiguo pacto, la ley mosaica, y lo reemplaza por el nuevo pacto. Por eso vemos ahora desde que va a la cruz en los evangelios, cuando Él instituyó la cena, Él dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hebreos reitera esto. Entonces, aunque nosotros, en la época de la iglesia, a partir de Pentecostés, de acuerdo con Hechos 2, y hasta el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, aunque no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es, de acuerdo con Jeremías, Ezequiel, otros textos, Hebreos también lo muestra. Ese nuevo pacto Dios lo establece, lo va a cumplir con la nación de Israel, pero hace que la iglesia sea participante del nuevo pacto. Nos dice 1 Corintios 11. Bajo el nuevo pacto no estamos bajo los mandatos de Proverbios, pero los principios que encontramos ahí que se reiteran en toda la Biblia, y en particular en las cartas del Nuevo Testamento, son para los cristianos, para nosotros en la época de hoy. Entonces, cuando vamos a Proverbios 22:6, vemos que esa verdad de que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, da por sentado, en primer lugar, que es un principio general, no es una ley absoluta. En segundo lugar, que el padre está cumpliendo con su función de Efesios 6:4, de no provocar ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, que quiere decir que cuando desobedecen trae dolor a su vida, los disciplina cuando son pequeños corporalmente, y cuando van creciendo trae dolor a su vida de otras maneras, no con disciplina corporal, por supuesto. Y no solo incluye ahí la disciplina, sino la amonestación del Señor. Esto es instrucción bíblica, y esa instrucción se centra en primer lugar en evangelizarlos, y en segundo lugar, al venir a los pies de Cristo, sus hijos los sigue instruyendo con la palabra de Dios para contribuir a que ellos entiendan mejor la palabra de Dios, la apliquen. Entonces, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, implica de nuevo en primer lugar que esta es una
principio general, no una ley absoluta. En segundo lugar, que el padre está cumpliendo con su responsabilidad. En tercer lugar, que el hijo cumple con su responsabilidad de arrepentirse y creer para salvación. Muy importante este punto. Esta verdad la vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Ezequiel 18:20 se enseña claramente la responsabilidad individual. En otras palabras, no porque un padre es cristiano, no porque un padre en el contexto de Ezequiel es creyente, eso garantiza que su hijo sea creyente. No, cada uno es responsable de arrepentirse y creer. Esto lo resume Ezequiel 18:20. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y aquí en el texto de Ezequiel 18 nos da una ilustración de un padre creyente que tiene a un hijo, y el hijo le da la espalda a la fe de su padre, se entrega al pecado, y después ese hijo ya se convierte en padre, tiene un hijo, y su hijo le da la espalda al pecado de su padre, y su hijo, el hijo del padre impío, realmente es un creyente. Entonces, es importante recordar que la palabra de Dios enseña la responsabilidad individual, en contraste a lo que enseñan ideas del mundo falsas, no bíblicas, como la psicología, que pensar que por el pecado de un padre, un hijo va a ser responsable por el pecado del padre. No, Ezequiel 18 va en contra de eso. De hecho, Ezequiel 18 refutó ideas que tenían los israelitas en la época en la que escribió Ezequiel. Entonces, en Proverbios 22:6, cuando dice aquí el Espíritu de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, entendemos, para comprenderlo correctamente, para aplicarlo correctamente, que en primer lugar este es un principio general, no una ley absoluta. En segundo lugar, esto da por sentado que el Padre está instruyendo al Hijo con la palabra de Dios. En tercer lugar, que el Hijo se arrepiente y cree, se somete a la verdad bíblica. Y en cuarto lugar, esto es lo más importante, que Dios es el que ejerce su obra de salvación en el Hijo. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. El hecho de que la salvación es la obra de Dios en su totalidad. Por ejemplo, en Santiago 1:18, cuando nos dice ahí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando Jonás dijo, la salvación es de Jehová. Entonces, para que un padre creyente, para que se cumpla Proverbios 22:6, esto implica, de nuevo, en primer lugar, este es un principio general, una ley absoluta. En segundo lugar, que el padre está cumpliendo con su responsabilidad de instruir a su hijo en el camino de la palabra de Dios. Esto implica, en tercer lugar, que ese hijo vino a la fe en Cristo, hablando desde el punto de vista de la época de la iglesia. Si tiene una fe genuina, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque la fe genuina permanece, no se aparta. Lo dijo el Señor en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Romanos 8 nos dice, en Romanos 8:39, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí se cumple el hecho de que cuando un hijo es instruido con la palabra de Dios y viene a los pies del Señor, por lo tanto tiene una fe genuina, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto da evidencia de que Dios ha llevado a cabo su obra de salvación en ese hijo. Es entonces cuando Proverbios 22:6 se cumple. Estas verdades las encontramos en la palabra de Dios, y para poder entender correctamente este texto o cualquier otro, necesitamos entender de nuevo lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera, y para entender eso necesitamos entender qué es lo que significó para el autor lo que escribió en el momento específico histórico cuando el Espíritu de Dios inspiró esa parte de su palabra. Y por eso tenemos que aplicar lo que llamamos
el método de interpretación literal histórico-gramatical. Para hacer eso necesitamos buenos libros que nos ayudan a entender cómo habría entendido el autor, el hombre que usó Dios para escribir esta porción o cualquier otra de la palabra de Dios, cómo habría entendido el uso de esas palabras, cuál era su cultura, su trasfondo histórico. Para poder entender todo eso necesitamos libros que nos ayuden a entender esos elementos para interpretar correctamente la palabra de Dios. Y Librería Maranatha nos ayuda en esta área al proveer buenos libros para poder entender correctamente el texto y aplicarlo a nuestra vida. Es nuestra oración que estas verdades bíblicas te motiven a ti como papá cristiano a ser un hombre fiel en estudiar, en buscar ser un ejemplo de cómo se aplica la palabra de Dios a tu vida y transmitir esto a tus hijos. Y entendemos que no todos tienen el privilegio de disfrutar, de vivir el ideal que enseña la palabra de Dios, de estar en una familia en donde tienes un padre cristiano, con una madre cristiana, buscando instruir a tus hijos. Quizás eres un padre que por diferentes razones tu esposa no es cristiana, o quizás eres una persona, un padre, que también vino a los pies del Señor y por diferentes decisiones eres un padre soltero. Sea cual sea tu situación, recuerda que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Él te va a dar la gracia para ser obediente en la situación en la que estés, como nos dice 1 Corintios 10:13. Oramos que el Señor te fortalezca en esta área y les agradecemos por escuchar esta cápsula y le damos gracias a Dios por proveer a Maranatha. Nos ayuda a nosotros como seminario y a nivel personal para tener acceso a buenos libros para poder estudiar, aplicar y poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Soy Luis Contreras, parte de la Facultad del Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Esta institución se concentra, como lo expresa su lema, en preparar hombres para desplegar la gloria de Dios mediante la predicación expositiva. Ese es nuestro enfoque. La facultad está concentrada por hombres que son pastores o ejercen alguna función pastoral y, aunque nuestra meta primordial es preparar pastores, tenemos también programas, primordialmente el primero, que se ofrecen a mujeres para prepararlas para ministerios a mujeres, para enseñar a otras mujeres, niños. Tenemos 3 programas de estudios. En primer lugar está el certificado en Biblia y Teología, 2 años, medio tiempo, martes y jueves, o lunes y miércoles, también las clases de 7 a 10 de la noche, 2 veces por semana. Tenemos el siguiente nivel únicamente para hombres que aprobaron el primer nivel, certificado en predicación expositiva, y el último que es el certificado en idiomas bíblicos, todos igual, entre semana, medio tiempo en las noches. Nos encontramos en Liverpool 44 en la Colonia Juárez, y para mayores informes puedes consultar la página de internet en sbpg.mx.